Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hoy cuando venía a casa, esta mañana, venía reflexionando sobre cuántas cosas nos engañan a las personas y de qué manera nos engañamos también nosotros sin haber comprobado al menos lo comprobable, lo que se pueda comprobar, a la hora de saber si esto que nos cuentan pues es verdad o no lo es. Realmente hay un gran marketing en el mundo sobre la espiritualidad y os voy a decir por qué. Estaba manteniendo una especie de, algo que he leído sobre una persona muy maja desde Tokio y hablaba de cómo son los japoneses, que no tiene nada que ver con lo que nos han vendido o idealizado a nosotros. Y entonces yo le contaba también de otros países que he estado y demás, y cómo nos la meten doblada, pues eso, para coger turistas. ¿A qué voy? ¿Cuánta gente idealizáis sin haber estado ni siquiera de turistas? Es decir, al menos si vais de turistas y vais un tiempo, no 3 días, pues que no sea un maratón, que os dé tiempo a observar y ver. Por ejemplo, yo estuve en Pekín, en Lhasa, en el Tíbet, y después en el lago Manan Sarovar y el famoso monte sagrado del Kailash. Qué bonito. Nos lo venden muy bonito. Mucha gente habla, aquí en España, yo no sé, en otros sitios, siempre idealizando y romantizando cosas que no han visto. Solamente les han hablado, les han dicho, y luego cada persona se ha montado su propia película. A lo mejor nunca va a ir a ver la montaña del Kailash, es igual, pero ya se han montado su rollo. Si hablamos de Buda, siempre todos quieren ser un Buda, todo es maravilloso, todo. Siempre nos cuentan las partes, la meditación, las frases bonitas espirituales de cómo comportarse, cómo ir en la vida, el desapego y tal y que cual. Pero nadie cuenta que Buda era un putero, tenía muchísimo dinero, abandonó a su mujer y a su hijo, que dicen que era porque tuvo un cambio ahí espiritual, porque vio la pobreza y tal. A lo mejor estaba hasta lo mismísimo, pero bueno, ¿quién sabe eso? Solo sabemos lo que nos han vendido. Y Buda, tuvo una vida disoluta, con dinero, orgulloso, borracho, un montón de cosas. Eso no se cuenta porque, claro, eso no se tiene que contar, eso no vende. Pero para ir debajo de un árbol y encontrarse en su nirvana, encontrarse consigo mismo, encontrar su luz, primero tenía que haber pasado por la oscuridad. ¿O qué pensáis? ¿Que todo hay que irse a la parte buena, maravillosa? No. En la vida hay que pasar por la picadora. Para comprender las cosas hay que saborearlas y hay que estar en ellas. Pero bueno, a lo que voy es la idealización y la mentira que nos venden pues de los países asiáticos, de los países, también está en Perú, está en Iquitos, está en sitios como Chiclayo, en fin, etc. Sí, es muy bonito, hay mucho chamán, mucho curandero, y en todos los países que nos venden espirituales y maravillosos y todo esto, no hay más que pobreza. Y esa pobreza radica en la religión que les envuelve, en la religión que a ellos siguen, en la religión, y están ahí, seculón, amén. Esa es la parte de tercera dimensión humana que no va ni a la cuarta, ni a la quinta, ni nada. Se han quedado ahí y no entienden nada más. La pobreza de los países espirituales están hermanadas, porque realmente
Cuando, después de tantas horas de un Jeep, de un Land Rover, llegar hasta, por ejemplo, hasta la montaña del Kailash, ni hicimos la Cora, que es unos rezos que hay y tal, y bueno, todas estas cosas. El último pueblo, que era Darchen, que está en las faldas de allí, aquello era un basurero. Un basurero. Era como 10 casas y 8 habitantes, por decirlo de alguna manera. Un río medio congelado, lleno de botellas de plástico, de basura, de tal. Las mujeres intentaban vendernos collares y cosas, porque claro, solo viven pues de lo que hay por allí, que no hay mucho, de sus dioses, de su glosario de dioses y bueno, y del turismo que va allí, que claro, en invierno a lo mejor no, pero en verano, en fin, y un par de policías que además no eran chinos, eran japoneses. Una cosa rara, pero bueno. ¿Qué digo con todo esto? Que nos mentimos a nosotros mismos, que nos marchamos de nuestra realidad para imaginar y acoger otra realidad que no es real. El monte Kailash será sagrado para ellos, pero viven en mucha pobreza, todo el día con los molinillos. Entras a los templos y aquí los yuanes, dinerito, así con el delantal en la puerta. Entonces, todo es mentira, todo es un marketing, todo es, ¿cómo diría yo? Una burbuja que nos encanta, bueno, nos encanta adorar, sentir. Yo a veces suelo ir a un restaurante aquí, que es normal, castellano y tal y que cual, pero lo llevan 3 nepalíes. Y un día pues hablé con ellos, ¿qué hacéis aquí? Bueno, estaba claro que en Nepal no había mucho que hacer. O sea que... ¿cuántos monjes se han venido para acá? Un montón. Y se han montado sus cosas, en lugares sus estupas, sus historias. Allí no, aquí. ¿Por qué? Porque los europeos parece ser que nos falta esa espiritualidad. Yo diría que los europeos somos mucho más inteligentes, más sensatos en ese sentido y no le hacemos tanta historia a la religión o las religiones. Otra cosa es la espiritualidad, esa que nos venden, que está basada en la pobreza. Porque recuerdo que en Lhasa, todo el mundo allí en los templos, tumbaos, haciendo sus ejercicios de pleitesía, no sé, a varios dioses, los molinillos, pidiendo. Es una manera de pedir, es una manera de rendirles pleitesía. Claro, luego ya con los tiempos, os hablo del 2009. Del 2009 para acá tenemos una información tremenda de que a quién coño adoramos. Ya no quiero meterme en el tema cuarta dimensión y reptil. Pero el glosario es anchísimo, es increíble el glosario de santos, de caras de monstruos, de la diosa Kali, de no sé qué. ¡Puf! Es tremendo, es una mezcla de cosas. Y ahí seguimos, un templo muy grande, pues como aquí en España, 4 pueblos y una iglesia tremenda, para que fueran todos ahí a rezar. Bueno, de paréntesis, de hecho yo nací en una iglesia y mi cuna estaba encima de la pila del bautismo, así que trago rosarios y misas que para que no me extraña que no pueda ver a la iglesia. Pero bueno, para no irme del tema, somos unos ilusos. Tenemos ideas de lo que nos venden. Por ejemplo, todavía siguen con ese rollo de que Finlandia es el país más feliz del mundo. ¿Y en qué coño se basan? ¿Les han preguntado a los habitantes? No, yo estoy en Finlandia. Solamente 7 días. Pero tengo una amiga que lleva allí más de 20 años. Y me cuenta cosas. Tenemos idealizado todo.
todo es mentira, casi todo es mentira de lo que vivimos. De esto nos cuentan esto. Y así, pues vamos por el mundo, y cosas de estas, atontados, muchos fanatizados y muchos con una idea de la vida y del mundo más para allá que más para acá, cuando todos hemos venido aquí a un planeta de tercera dimensión a participar, a aprender, a evolucionar, a hacer, deshacer, experimentar, etcétera, etcétera. No hemos venido para irnos, hemos venido para adquirir sabiduría, lecciones, de todo. Entonces, por favor, ¿qué tal si dejamos de idealizar otros países espirituales? Y ya no cuento el rollo de los niños. Tanto huérfano en Nepal o en Vietnam. Después, cuando se han ido los turistas que han hecho donaciones y hay pobrecitos los niños y tal y que cual, a esos niños los cogen y los cambian, los envían con sus papás que tienen padres y meten a otros niños. Y así va siguiendo el tema. Países que podrían gestionarse muy bien porque el turismo les da mucha pasta, sobre todo a la hora de los escaladores y gente así. Y siguen igual, ¿por qué van a cambiar? Si a los tontos europeos ya nos va bien creer en estas cosas. En fin, queridos, casi todo es mentira. Dejar de idealizar espiritualismos que realmente no existen. Porque allí te llevan unos pastores o pastoras dirigidos por el jefe de la tribu, te cogen tu maleta con unas cuerdas y te la llevan y te miran, te tocan el pelo, ¡oh, qué europea! Pero tú luego les das unos 20 yuanes o los que tú quieras, porque viven de eso. Esa es la espiritualidad. Bueno, pues solo quería deciros esta reflexión, dejar de idealizar cosas que no habéis ido a comprobar. ¿De acuerdo? Aún así todos tenemos que aprender mucho porque hay cosas que no son comprobables. Bueno, depende cómo, a lo mejor no físicas, pero sí a otros niveles cognitivos y a otros niveles intuitivos o de visión remota o de percepciones o de conexiones. Esto es otra historia. Hay cosas comprobables, pero físicamente, si no vais a un sitio, no os dejéis llevar por lo que nos cuentan, ¿de acuerdo? Por cierto, la montaña del Kailash casi se le había ido la nieve porque todavía tenía en mayo del 2009. Mis amigas subieron un poco más arriba porque la montaña está a 6.400 metros, creo. Yo llegué hasta 6.200 y llevaba un ojo así de rojo y la nariz sangrando y me ahogaba, no podía más. Así que me quedé por allí mientras un templo que había más arriba ya es que no pude seguir. Puse mis banderolas allí, en fin, hice todo lo que nos habían dicho o lo que yo creía y esperé a que mis amigas bajaran. Me ahogaba viva. No había nada. Así que bajó un joven que estaba con las manos heladas. Estuve a punto de regalarle mis guantes, pero dije, no, esta gente está acostumbrada, soy yo la que no. Y bueno, nos entendimos, es curioso, porque yo no entendía su lenguaje ni él el mío, pero con la mirada y con las manos y explicaciones, bueno, pues bien, un templo que estaba allí perdido, muy triste para mí, no sé. Creo que se dedican a meterse en los templos, mujeres y hombres, porque no hay más salida que o casarse, cuidar animales, o meterte de monje, que ahí sí que estudias, te dan esos panfletos, esos libros, estas cosas que ellos leen y aprenden muchas más cosas que si te quedas, pues eso, cuidando yaks o casándote. Son las salidas que tienen, las dos. O te metes a monje o te quedas, no sé, en medio de ningún sitio, en una casa hecha de boñigas de ovejas y de yaks, y con eso, porque no hay ni un árbol, pues hacen sus fuegos, sus cosas, la gente vive. Bueno, pues solo quería decir eso. No idealicéis nada, cuestionar las cosas y si podéis ir a comprobarlas, mejor.
Que tengáis un buen día.